Buenos días a todos. Estamos aquí otra vez con el director del Independiente, con Casimiro García Vadillo, para hacer el análisis del resultado de las elecciones andaluzas. Y bueno, nos han llegado muchas preguntas a través del enlace que os mandamos, pero ya sabéis que tenéis el panel para hacer ahora en directo lo que vaya surgiendo y en la medida de lo posible, pues Casimiro las irá atendiendo. ¿Empezamos? Gracias, Ana. Buenos días a todos. Un análisis casi, un resumen muy telegráfico de lo que ocurrió el domingo 19 de junio y luego ya pues empezamos directamente con las preguntas. Para mí estas elecciones han sido las más importantes que se han celebrado en Andalucía desde que hay elecciones autonómicas. Estas y las de 1982, que fueron las primeras y que adelantaron el triunfo posterior del PSOE en las elecciones generales por mayoría absoluta, el triunfo de Felipe González. El resumen es muy sencillo, una mayoría absoluta holgada de 58 escaños del Partido Popular, un hundimiento, una desaparición de Ciudadanos, un avance modesto de Vox, desde luego mucho menor de lo que se esperaba, de lo que ellos esperaban. Tan solo han ganado 2 escaños. Un retroceso del Partido Socialista, que ha pasado de 33 a 30, es decir, ha superado el peor resultado histórico, el conseguido por Susana Díaz en 2018, y un hundimiento estrepitoso de la extrema izquierda, que en las elecciones de 2018 consiguió 17 escaños y ahora las dos marcas por Andalucía y Adelante Andalucía sumadas en total han sacado 7 escaños. La derecha, si sumamos todos los votos, suma más de un 60% de los votos en Andalucía, o sea que también es histórica. Y otro dato a tener en cuenta es que la suma de PP y de PSOE supera el 67%, es decir, volvemos hacia un esquema bipartidista. Esto hacía muchísimo tiempo que no se producía en Andalucía. Y yo creo que también va a ser una muestra de lo que nos espera en las próximas elecciones, que como sabéis serán el año que viene, en mayo del año que viene, habrá elecciones municipales importantísimas y autonómicas en algunas de las autonomías que no se han celebrado o que han tenido elecciones anticipadas. Este será el preámbulo de las elecciones generales, que yo sí que creo que Sánchez va a intentar agotar la legislatura y que deberían ser pues, a finales del año que viene. Este es el resumen breve, conciso de los datos. Y a partir de ahora, pues entramos en el diálogo, si queréis, con las preguntas que tenemos ya apuntadas y luego vais entrando cuando queráis, me interrumpís, que sea un diálogo abierto y que podamos hacerlo lo más vivo posible. Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a adelantar las que ya nos han hecho llegar. Ramón Ochoa nos pregunta, te pregunta si tanto Vox como las confluencias de la izquierda crees que han llegado a su techo o a su suelo. Porque, claro, sí. Por un lado han subido y por otro... Sí, yo creo que no de la misma forma. O sea, yo creo que lo interesante del resultado de Andalucía es que era en la izquierda, en la extrema izquierda, era que por primera vez Yolanda Díaz se presentaba con una marca propia, independiente de Podemos. De hecho, para elegir al candidato, pues hubo una lucha de poder interna y al final se impuso la candidata que proponía Yolanda Díaz. Entonces, este partido, que es por Andalucía, ha conseguido 5 escaños. Tiene un resultado muy, muy bajo, desde luego, ni comparación con lo que solía sacar Izquierda Unida o el Partido Comunista, que han sido partidos que han tenido siempre
una representación importante en Andalucía. Este es un dato importante. Sin embargo, en Vox ha subido. Es decir, no ha bajado, ha subido, insisto, de una manera mucho más modesta. Y yo creo que, igual que la extrema izquierda o la izquierda alternativa va a tener muchos problemas para conformar un grupo, un partido, una confluencia, un movimiento, como dicen ellos, que tenga una amplia representación parlamentaria, y que yo creo que ese espacio se va a quedar reducido en torno a 20 escaños, que es lo que solía sacar pues, el Partido Comunista o Izquierda Unida en sus mejores tiempos. Vox es otro caso diferente. O sea, yo creo que Vox tiene todavía mucho aguante. Creo que Vox puede estar en torno a 50 escaños, entre 50 y 60 escaños. Es decir, que para las próximas elecciones generales estamos haciendo la fotografía ahora. O en política todo puede cambiar, falta mucho todavía. Pero ahora mismo, si hubiera elecciones en España, el PP, aunque ganara, que yo creo que ganaría, tendría que pactar con Vox, porque no tiene mayoría suficiente como para gobernar. Con Vox, oye, otra hipótesis que yo veo bastante lejana y casi irrealizable, que pudiera llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Entonces, eso ya cambiaría completamente el escenario. Pero yendo a la pregunta, yo creo que el espacio Podemos, el espacio izquierda alternativa, extrema izquierda, sí que tocó techo y ahora está cada vez en peores situaciones, porque no es lo que ha pasado en Andalucía, es lo que ha pasado en Castilla y León, es lo que pasó en Galicia, es decir, en Cataluña, en las últimas elecciones que ha habido, ese espacio cada vez se ha ido encogiendo más. Vox, bueno, quizá ellos han sido también un poco responsables de lo que les ha ocurrido, porque levantaron muchas expectativas de que iban a superar los 20 escaños, y luego yo creo que la campaña que han hecho en Andalucía pues, ha sido muy mala. Ha sido una campaña demasiado agresiva, muy apocalíptica, como digo en mi artículo de hoy. Las elecciones en Andalucía ha sido la victoria de los moderados y la derrota de los apocalípticos. Y unos apocalípticos eran Vox. Pero bueno, yo creo que ahí hay todavía mucha tela que cortar. Ramón nos apunta otra pregunta referida a Pedro Sánchez, que es si crees que hará alguna curva. Bueno, yo sí que creo que va a haber cambios. O sea, él no puede adelantar las elecciones porque las perdería. Y él va a intentar aguantar hasta el final, hasta el último minuto. Pero yo sí que creo que va a hacer cambios en el gobierno. Ya los hizo el año pasado, en julio. Y este año, pues yo creo que va a repetir la jugada. No los puede hacer ahora mismo porque está la cumbre de la OTAN y esperará que se produzca el debate del Estado de la Nación, que en principio sería 13, 14 y 15 de julio. Entonces, tampoco lo puede hacer antes, porque si no el debate del Estado de la Nación sería el debate de la crisis del gobierno, y yo creo que la fecha para hacerlo sería después del debate, es decir, entre el 15 de julio y el 1 de agosto, que además es una fecha en la que la gente ya se va de vacaciones y luego ya se inicia el nuevo curso político con las nuevas caras que quiera poner Pedro Sánchez en el gobierno. Ahí te refieres a crisis de gobierno, pero Araceli carga las tintas contra Juan Espadas. ¿Crees que personalmente le afectará? ¿Crees que ha sido más culpa de Espadas o de Sánchez? Yo creo que Espadas tiene poca culpa. Bueno, él es responsable de una cosa, que es haberse dejado manipular y haber dejado que los asesores de Ferraz o de Génova, o de Moncloa, hayan querido introducir en él pues, elementos que no son propios de Espadas, que es un hombre
yo lo he dicho varias veces, es un hombre moderado, es un hombre sensato, nada estridente, que probablemente hubiera sido un buen candidato si el PSOE hubiera hecho una campaña en el centro y no en la izquierda. Si el PSOE hubiera hecho esa campaña más acorde con la personalidad de Juan Espadas, probablemente el resultado hubiera sido mejor. No hubiera ganado las elecciones, ni mucho menos, pero hubiera sido mejor. Incluso podía haber superado el resultado de Susana Díaz. El problema que tiene Sánchez en Andalucía es que se cargó a Susana Díaz y Espadas es un candidato. Entonces, ahora mismo tampoco se perfila quién puede ser un nuevo candidato en Andalucía. Yo creo que las cosas por el momento van a seguir tal como están. No creo que haya un cambio a corto plazo, por lo menos, en la dirección del PSOE andaluz. En este sentido, Esther nos explica el éxito del PP en bastiones históricos del socialismo como Dos Hermanas o Sevilla. Sí, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en Andalucía, muy importante, ha pasado un poco como lo que ocurrió en España a nivel nacional cuando el PP Aznar ganó las elecciones en el 96. Las ganó con 156 escaños, si no recuerdo mal, y tuvo que pactar con PNV, con Convergencia y Unión, y bueno, hizo Aznar un gobierno de diálogo, de pactos, en fin, que rompía mucho con el esquema del Doberman que le había planteado Felipe González en esa campaña. La derecha es el Doberman, la derecha es horrible, es el fascismo, es algo parecido a eso. Entonces, la gente comprobó que con el gobierno de Aznar, pues las cosas funcionaban más o menos igual. Vamos, no solo eso, sino que se eliminó la mili, hubo, bueno, cambios muy importantes, aparte de la gestión económica, pero ninguno de retroceso de las libertades. Y un poco lo que ha pasado en Andalucía es eso. O sea, ha gobernado Juanma Moreno en compañía de Ciudadanos durante 3 años y medio, y la situación en Andalucía pues, ha ido a mejor. En lo económico se ha creado más empleo que la media nacional, el PIB en Andalucía ha crecido más que la media nacional, y los ciudadanos no han percibido una pérdida de derechos y libertades. Entonces, en los feudos socialistas, la gente ha dicho, pues esto no es malo, esto no está mal. Ante la perspectiva de un gobierno Frankenstein en Andalucía con una izquierda echada al monte, pues han preferido un candidato sensato. Es verdad, ojo, que esto hay que tener mucho cuidado, porque en Andalucía el PSOE gobierna en 2/3 de los ayuntamientos. O sea, 2/3 de los ayuntamientos están gobernados por el PSOE o el PSOE en coalición con partidos de la extrema izquierda. Y por lo tanto, en las elecciones municipales del año que viene se podrá ver si ese cambio a nivel autonómico se traslada también a nivel municipal. Y yo creo que habrá sitios donde eso suceda, sobre todo en las grandes ciudades, pero yo creo que en los pequeños pueblos va a ser más difícil porque ahí el voto es mucho más a la persona. Y entonces se valora más a la persona que a la marca. Y por lo tanto yo veo que puede haber un cambio en las municipales hacia la derecha, pero no un vuelco como el que se ha producido en las elecciones autonómicas. Yo explico que ese cambio, esa Andalucía que parecía que no se iba a mover nunca, Dos Hermanas, como símbolo de todo eso, a un voto más de centro-derecha,
un poco que la gente está cambiando. O sea, la gente, bueno, pues seguramente los muy mayores, que son el voto fiel de los partidos políticos, esos no van a cambiar, pero los jóvenes cambian. Los jóvenes cambian y no tienen esa especie de peso histórico detrás, son mucho menos ideológicos y votan más con la cabeza pensando si les puede ir mejor con uno o con otro partido. Entonces, eso es lo que ha favorecido el cambio de esos feudos históricos del socialismo en Andalucía. En referencia a Juanma Moreno, Sebastián nos pregunta cómo crees que le va a afectar a él personalmente, sus aspiraciones y a la vida interna del PP, e incluso cómo esto podría afectar a las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es muy interesante lo que viene ahora, porque el problema que tiene siempre un político que consigue un resultado tan extraordinario como el que ha conseguido Juanma Moreno es que no se le suban los humos a la cabeza, que tenga los pies en el suelo, que no piense que ya todo está hecho. Los votos al final son un préstamo. O sea, la gente te presta el voto, pero te lo puede quitar en cualquier momento. Entonces, él tendrá que incidir en lo que ha sido la clave de su triunfo para que dentro de 4 años pueda repetir esa victoria. Y esos elementos han sido la moderación, el diálogo, el hacer las cosas sin soberbia. La soberbia es un pecado que los políticos suelen cometer cuando tienen el poder. Y si Juanma Moreno él ha prometido, ojalá lo cumpla, gobernar para todos los andaluces, no hacer un gobierno que solo piense en los votantes del PP, sino que piense en el conjunto de Andalucía. Si incorpora incluso a gente procedente de Ciudadanos o independientes al gobierno, aunque no lo necesite desde el punto de vista parlamentario, pues la gente verá que ahí pues hay un político que cumple con sus promesas y que escucha a la ciudadanía. Si él pues empieza a creerse que puede hacer lo que quiera porque tiene 58 escaños, se dedica a aprobar decretos o normas o utilizando el rodillo de los 58 escaños y se aleja de la calle, pues tendremos que dentro de 4 años pues habrá mucha gente que no le vote. O sea que ahora depende de él. Cuanto más modesto sea, cuanto más cercano esté a la calle, cuanto más escuche lo que le dicen los demás, incluidos los que le critican, mejor le irá. Yo creo que, yendo a la segunda parte de la pregunta, claro que ha nacido un referente. O sea, hasta ahora en el Partido Popular estaba el líder, pues antes era Casado, ahora es Núñez Feijóo, y pues una nota discordante era Isabel Ayuso, con ese triunfo sensacional en Madrid en las elecciones de mayo del año pasado. Ahora ha nacido otra estrella. O sea, ahora hay un político que ha conseguido ganar por mayoría absoluta con un perfil muy distinto. Ayuso se apoyó bastante en temas ideológicos, era la lucha contra el comunismo, la lucha contra la izquierda que quiere modificar las costumbres, contra la supremacía cultural de la progresía, etc. Y lo hizo fenomenal, porque le salió bien. Y en Andalucía hemos tenido la victoria de la moderación, de la gestión económica, de un político de perfil ideológico bastante bajo, muy moderado, muy en el centro. Pero es que yo creo que el PP tiene que jugar esas dos barajas. O sea, tiene que saber en cada terreno qué equipo tiene que jugar.
O sea, el PP, si va solamente en una línea, nunca ganará las elecciones por mayoría absoluta. El PP tiene que ser un partido que agrupe a todo lo que es el centro derecha y tendrá gente que será más radical y gente que será más moderada. Pero la única manera de ganar por mayoría absoluta es tener un partido que abarque a todas esas familias ideológicas. Ayuso pues, podrá hacer en Madrid la campaña que ella quiere hacer, porque ha demostrado que lo sabe hacer muy bien, pero Feijóo tendrá que acomodar su lenguaje, su mensaje, su política a un electorado de centro derecha, a un electorado conservador, liberal conservador, muy amplio. O sea, muy amplio. Yo creo que los que le recomiendan, los que critican, vamos, a Feijóo porque es un maricomplejines, porque se parece a Rajoy y tal, yo creo que se equivocan. Lo que no puede hacer Feijóo es una política solamente destinada a una facción de la derecha. Tiene que atender a toda la derecha, que es muy amplia y que tiene sectores enormes de votantes, son moderados, están en el centro político y que son los que antes votaban a Ciudadanos, porque una de las cosas que ha ocurrido en las elecciones andaluzas es que los 600.000 votantes que tuvo Ciudadanos en las elecciones de 2018 se lo han comido prácticamente todos el PP. Pues ese es el voto que tiene que cultivar el Partido Popular si quiere ganar las próximas elecciones con una mayoría holgada, ¿no? O sea, yo creo que ahí, y esto lo entiende muy bien Feijóo porque viene de la periferia y porque él, para ganar en Galicia, por mayoría absoluta, porque si no, no gobernaba, por mayoría absoluta, pues ha tenido que tener un mensaje muy destinado a los gallegos moderados. Y ha sido una medicina muy buena para frenar a Vox, que prácticamente en Galicia no existe, y ha conseguido algo que es importante, que en Galicia, en las elecciones autonómicas, vote más gente al PP que las generales, lo cual quiere decir que se lleva votos también de la izquierda, de moderados del Partido Socialista. Yo creo que el mensaje, para mí, es muy importante y muy positivo. La gente quiere políticos sensatos, no quiere arrebatacapas, ni quiere griteríos, ni quiere apocalípticos. Quiere gente que sepa gobernar y que no prometan el paraíso ni nada por el estilo. Bueno, pues yo creo que has respondido a muchos de los suscriptores que estaban haciendo hincapié en este carácter conciliador de Moreno Bonilla. Prudencio Sojo, que me preguntaba sobre esto también, está también preocupado por los resultados en Cataluña. Él dice, aunque hay índice de mejora, el Partido Popular no cuenta con grandes apoyos. ¿Crees que sin alcanzar una cifra que ronde los 10 diputados o más, podría llegar Feijóo a la Moncloa? Bueno, yo estuve hace unos días con Feijóo y, desde luego, una de sus grandes preocupaciones es Cataluña. O sea, en Cataluña el partido prácticamente no existe y es muy difícil gobernar España sin representación o con una representación muy modesta en Cataluña. Y él está dando muchas vueltas a eso. En primer lugar, tiene que buscar un liderazgo nuevo en Cataluña, tiene que acabar con las peleas internas que siempre ha habido en ese partido, que han sido pocos y mal avenidos, y tiene que darle un perfil al partido, un perfil propio, no un perfil seguidista de Vox. La propuesta sería que el PP alcanzase el mismo resultado o parecido al que tuvo Ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2017. Esto es muy ambicioso, evidentemente, pero esa es la línea de trabajo. Es decir, un partido de centro, liberal, que no es anticatalán, ni mucho menos,
va a defender el bilingüismo, aunque va a defender la aplicación de la ley, como ya, o sea, esto lo digo para los que dicen que la política de Feijóo no es clara respecto a Cataluña. Él dijo en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina que lo que estaba viendo en Cataluña con la educación, con la negativa de aplicar la ley en la educación, es un apartheid lingüístico. Se montó Mari Morena, pero es que es un apartheid. O sea, es que la ley hay que aplicarla. Y por lo tanto yo creo que ahí va a ser inflexible, pero va a intentar reconstruir el PP sobre una base mucho más de centro, sobre una base mucho más moderada que a ese votante desencantado que se fue de Ciudadanos, pues recuperarle para un PP nuevo. Y yo creo que efectivamente vamos a ver cómo van las cosas, pero en Cataluña el PP no puede estar en esta situación. Cataluña el PP debería aspirar a tener un mínimo de 20 escaños en el Parlamento Autonómico y de tener una representación importante en las elecciones generales. No se puede conformar con conseguir en Cataluña 1 o 2 escaños en las elecciones generales, pero no solo por una cuestión de que sume menos, sino por una cuestión de que Cataluña es muy importante y tener representación allí es muy importante para ganar la batalla al independentismo. Esa batalla de verdad no se puede ganar si no tienes un PP fuerte en Cataluña. Por lo tanto, es la prioridad. Yo le vi a Feijóo muy decidido a dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo a Cataluña. Ese va a ser, desde luego, después de las elecciones en Andalucía. Hay varios territorios donde hay que hacer cambios, por ejemplo, en Cantabria, en Rioja y tal, pero la clave es Cataluña. Bueno, tenemos que hacer un encuentro de Cataluña específico porque Sí. nos está entrando muchos comentarios de Cataluña. Pero bueno, tenemos que volver un poco al tema andaluz y lo que ha pasado con el resultado. Has mencionado a Ciudadanos. Carlos pregunta, ¿llegará Ciudadanos vivo a las elecciones generales del año que viene? Yo lamentablemente creo que no. Y digo lamentablemente. Ayer por la noche tuvimos a Inés Arrimadas en La Brújula, estuvimos entrevistándola y ella lo que dice es que pues Ciudadanos tiene que hacer una especie de refundación. Ella no habló de congreso, pero vamos, sí de una convención, llamémosle como queramos, amplia, en la que pueda haber gente de Ciudadanos o de fuera de Ciudadanos que quiera también aportar sus ideas. Y ya lo situó a principios del año que viene, desde luego para que hubiera margen para afrontar las elecciones municipales y autonómicas, que serán en mayo, pero yo creo que es la puntilla, Andalucía es la puntilla. Es que Castilla-León, 1. O sea, es que en las últimas elecciones que está viendo, Ciudadanos está al borde de la desaparición. Pero está al borde de la desaparición porque lo que ha visto la gente es que el Ciudadanos que nació como una idea, yo creo que magnífica, de tener un partido liberal de centro que pudiera ser apoyo de un PSOE o de un PP para gobernar sin necesidad de apoyos de los independentistas, pues eso pues no ha podido ser. Y realmente es que ahora con 10 escaños, pues eso es prácticamente irrelevante. Y la gente, bueno, pues con cierta inteligencia, pues lo que hace es el voto útil. Pues yo, si no me gusta Pedro Sánchez y lo que quiero es que haya un cambio hacia una política más liberal y más moderada, pues tengo que votar al PP. Entonces, es esa especie de bola de nieve que ya se produjo en Madrid, que ha seguido en Andalucía,
pues yo creo que es la que va a continuar en España. Y yo creo que en las próximas elecciones, pues Ciudadanos va a tener muy difícil aguantar. En Andalucía, Ciudadanos ha tenido 120.000 votos, que son muchos, pero evidentemente como son 8 circunscripciones, pues muy difícil por la dispersión del voto haber sacado siquiera un escaño. Pero yo no le veo, ya digo por desgracia, no le veo futuro, a no ser que hicieran pues, una especie de revolución, pero yo no lo veo. Yo creo que la gente, se han marchado muchos dirigentes, muchos cuadros, gente muy importante de Ciudadanos, y Inés Arrimadas va a tener difícil algo que en política es clave, que es volver a enamorar al electorado. O sea, una vez que el electorado ha perdido la ilusión, volverlo a recuperar es muy, muy difícil. Y yo creo que ahora estamos en una etapa, como decía antes, de recomposición política, en la que los partidos que nacieron en 2012, 2013, 2014, 2015, pues están de capa caída y se vuelve a recomponer el mapa hacia un bipartidismo en el que hay partidos como Vox, insisto, que no van a desaparecer, como el espacio de Podemos, que ahora se puede llamar Sumar o como se llame, que va a seguir existiendo, pero ya como partidos que no están ahí como partidos claramente hegemónicos. En esa recomposición, Ciudadanos se queda sin espacio. Preguntan también los suscriptores sobre Macarena Olona, específicamente. ¿Crees que se quedará, como ha dicho? ¿Crees que...? Yo creo que no. Yo creo que Macarena, bueno, va a estar unos meses, no se puede ir mañana, pero luego volverá a Madrid. De hecho, ella no ha perdido su escaño. O sea, no ha renunciado a su escaño. Y esto es una prueba de que ella primero no se quería ir a Andalucía, pero como ella dice, ella es un soldado y la mandaron a Andalucía, pues fue a Andalucía y ha hecho una campaña muy mala. O sea, muy mala porque si habéis visto los debates en televisión o habéis podido observar algunos mítines de los que ha hecho en Andalucía, pues es que ha sido de un radicalismo bestial. O sea, ya quería marcar un perfil propio, pero lo ha hecho de la peor manera posible. O sea, metiéndose con Moreno Bonilla, metiéndose con Marín, por supuesto despreciando a la izquierda y tal. O sea, no era eso lo que quería el electorado. Pero es verdad que Vox ha tenido más de 500.000 de votos en Andalucía, está muy bien, pero ha defraudado expectativas. No ha hecho una campaña inteligente. ¿Qué hubiera sido una campaña? Tengo mi política que no es la del PP, pero sí que voy a defender una alternativa de derechas en Andalucía frente a la izquierda. Y bueno, reconocer las cosas que ha hecho bien el gobierno de Moreno Bonilla hubiera sido lo mínimo. No atacar incluso a veces con argumentos que no se sostenían. O sea, una campaña desquiciada, desde luego no sé quién ha sido el asesor o los asesores, pero se han equivocado de medio a medio, entre otras cosas porque Macarena Olona primero es una muy buena parlamentaria, es una persona muy inteligente y lo hubiera podido hacer muchísimo mejor. O sea, yo desde luego creo que la han intentado ahí un poco conformar de una manera que ella tampoco es y se han equivocado. Mira, José Puig te pregunta al respecto de que, claro, ¿cómo ves tú los próximos 4 años con un gobierno monocolor del PP en cómo va a afectar desde el punto de vista económico y social a Andalucía? Y hace una pregunta específica sobre Málaga, porque, claro, mucha gente está esperando un poco la Florida europea, dice él, ¿no? El hub tecnológico y cómo eso puede tirar de la comunidad. Bueno, es que creo que uno de los cambios positivos que ha hecho el gobierno de centro derecha en Andalucía es
cambiar el chip. O sea, el chip en Andalucía durante 37 años era ayudas públicas para el PER, ayudas públicas para los jornaleros que se quedaban en paro, planes de empleo de no sé qué, o sea, subvenciones con una especie de maldición bíblica de que Andalucía lo único que podía tener era una economía subvencionada. Y lo que ha hecho Juanma Moreno pues ha sido decir, oye, pues aquí hay muchas posibilidades de hacer cosas. Y claro, Andalucía no solo es una potencia turística y agrícola, es que puede ser una potencia empresarial, industrial. Y Málaga es un magnífico ejemplo. O sea, Málaga se ha convertido en un referente para el mundo de la tecnología. La idea de hacer de Málaga pues esa especie de puerto franco de la tecnología, no solo española, sino europea y mundial, pues ha sido una gran idea. Y una idea que yo creo que se ha construido con bastante consenso y a la que, por cierto, el alcalde ha ayudado muchísimo. Y yo creo que ese es el camino. O sea, el camino es de que Sevilla pues atraiga mucha inversión extranjera, que Málaga también lo haga, reconvertir Cádiz. O sea, Cádiz no puede ser un monocultivo naval, por mucho que la industria naval sea muy importante, pero hay que reconvertir a Cádiz, hay que hacer allí cosas distintas de lo que se estaba haciendo en los últimos 50 años. Es decir, la economía tiene que cambiar hacia otra cosa. O sea, que Andalucía tiene muchísimas posibilidades. En Andalucía hay buenas universidades, en Andalucía hay un nivel educativo alto y la gente está deseando que le den oportunidades. O sea, en vez de ser una comunidad eminentemente migratoria, de gente que se va porque no tiene oportunidades, pues tiene que convertirse al revés, en un sitio donde la gente se quiera ir a trabajar. Y esta es una de las claves. Y uno de los retos que va a tener Moreno Bonilla con este gobierno con mayoría absoluta. No solo se tiene que fijar en Málaga, que por supuesto tiene que apoyar todo lo que está haciendo Málaga, sino que tiene que ver distintos focos de desarrollo empresarial en Andalucía, que yo creo que se puede convertir pues, en un lugar que pueda competir perfectamente con Cataluña o con la Comunidad Valenciana en atracción de empresas. Félix Merlo está preocupado con el tema de que la mayoría absoluta pueda devolver etapas de corrupción. Sí. Apunta, claro, a la posibilidad de que hubiese algún tipo de pacto de Estado, pero claro, evidentemente con esos resultados, sí. Pues no. Bueno, sin duda, el poder absoluto o las mayorías absolutas es lo que tienen, ¿no? Que uno se crea con la capacidad para hacer lo que quiera porque tiene un apoyo inmenso. Fue lo que le pasó al PSOE. O sea, el PSOE llegó un momento, o sea, tenía tanto poder en Andalucía que Juan Guerra, el hermano Alfonso Guerra, tenía su despachillo en la delegación del gobierno donde hacía favores a unos y a otros. Se hacía a las claras, o sea, no se disimulaba, ¿no? Porque, bueno, y yo creo que efectivamente ese es un peligro. El peligro es que ahora mismo a Moreno Bonilla se le va a acercar gente que dice que le conocía, que no la ha conocido en la vida. Vamos, de decir, oye, si fuimos juntos al colegio, si no te acuerdas de mí, si yo jugaba contigo, tal, no sé qué. O sea, este tipo de gente que como las moscas o con tal, enseguida que ven el dulce, pues van a por él. Esta es la tentación. Sí, bueno, va a tener llamadas y petición de entrevistas y de reuniones de los sitios más insospechados. Y él lo que tiene que hacer es bien parejo. Gestionar de la mejor manera posible
no caer en las trampas que le van a tender, pero por docenas, y evitar, pues eso, o sea, que de nuevo, o sea, los electores, si se hacen las cosas de manera honesta y con buena voluntad y tal, normalmente te perdonan los errores, porque todos cometemos errores, pero lo que no te van a perdonar es que metas la mano en la caja. O sea, y yo creo que ese es uno de los peligros que tiene ahora esta etapa de Moreno Bonilla. A este respecto nos entra una pregunta de Fernando. Si crees que el tema de Chávez y de Griñán, que fue comentado, ¿no? Ha afectado también a esta derrota tremenda de la izquierda, del PSOE también. Bueno, yo creo que ha sido un puntito. O sea, no creo que haya aportado mucho, pero sí que ha aportado algo. Es decir, para mí, una de las cosas que más le han perjudicado a Juan Espadas es la invasión de gente de fuera que ha querido dejar su joya ahí particular. Adriana Lastra diciendo aquello de que si ganan volveremos a salir a la calle, como si estuviéramos en el 36, y Rodríguez Zapatero mostrando su orgullo ante Chávez y Griñán. Pero bueno, ¿esto qué es? Una cosa es que usted no les insulte, pero estos señores han sido condenados a 6 y 9 años de cárcel por corrupción, y esa sentencia, que el recurso lo va a ver el Supremo en unos días, lo va a resolver, pues seguramente lo va a confirmar. Entonces, unas personas que han sido condenadas por corrupción, no ya imputadas, condenadas por corrupción, usted no se puede sentir orgulloso de ellas. O sea, lo siento mucho. Entonces, claro, esto es quererle decir a los andaluces, el PSOE es el de siempre. Y no, el PSOE solo podrá ganar si no es el de siempre, si es otro PSOE distinto, alejado de esos comportamientos caciquiles, de esos comportamientos paternalistas, de no te preocupes que yo te soluciono, de utilizar ayudas públicas para colocar a los amiguetes, de utilizar ayudas públicas para irse de copas, etcétera. Pues si ese es el PSOE que ustedes quieren, no van a volver a ganar en la vida. O sea, que yo creo que ha sido, pues eso, la puntilla. Ya solo faltaba Rodríguez Zapatero, pues añadiendo esa puntilla que yo creo que le ha ido fatal a Juan Espadas. ¿Y crees que Yolanda Díaz podrá de alguna manera distanciarse de la debacle de la coalición de izquierdas? Porque también es una de las candidatas. Sin duda. Bueno, es que yo creo que hemos estado, digamos, muy poquitas horas después de las elecciones, nos hemos fijado mucho en el PSOE, pero el batacazo de verdad ha sido el de la extrema izquierda. O sea, ha pasado 17 a 7. O sea, ese ha sido el batacazo gordo de las elecciones en Andalucía y la bofetada que le han dado a Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz podrá decir, no, yo todavía no había puesto en marcha mi proyecto, pero bueno, si ella se ha involucrado, ella ha bajado allí, ella se ha peleado con Podemos para poner a su candidata, ella ha estado en los mítines, o sea, que ella no se podrá disfrazar de castañera, pero las responsabilidades son suyas. Entonces, bueno, yo es que creo que Yolanda lo tiene muy difícil. O sea, Yolanda se ha creado una expectativa sobre ella que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía, pues ya hemos visto lo que da de sí. En Valencia, su socia es Mónica Oltra, imputada por encubrir delitos de abusos a menores, y que su permanencia en el gobierno valenciano pues está muy cuestionada, y que yo creo que va a salir, pues si no esta semana, la semana que viene. Entonces, en Cataluña, bueno, pues Ada Colau, que tampoco está atravesando por sus mejores momentos. Y luego, el único sitio donde ese espacio funciona es en Madrid, pero yo dudo mucho que Mónica García le ceda los trastos, sus votos, sus activos a Yolanda, porque Mónica García va a decir, oiga, si yo esto me lo he ganado yo. O sea, usted podrá venir conmigo a los mítines, pero esto es mío. O sea,
que yo creo que es una alternativa que es muy mediática. Los medios hablamos mucho de ello, Yolanda, tal, el movimiento de Yolanda, Yolanda, no sé qué, Yolanda por aquí, Yolanda por allá, pero luego tiene muy poco sustento. Es decir, ¿cuál ha sido el resultado de este espacio en Castilla y León? Cero. En Galicia, cero. Y en el País Vasco, pues igual, o sea, baja. O sea, yo creo que lo va a tener muy difícil. Ella, de hecho, ha ido retrasando. Primero iba a ser en diciembre, luego iba a ser en la primavera, ahora ya es en el verano. Bueno, pues ahora parece que ya no le queda más remedio que en julio empezar a dar algún meeting por ahí. Pero bueno, dará unos mítines y luego llegará la hora de la verdad, que es el año que viene. Que esto es en mayo, el año que viene, hay elecciones municipales y autonómicas. A ver con qué marcas, con qué candidatos, con qué coaliciones se presenta Yolanda Díaz y a ver los votos que saca. O sea, si es que el problema, yo cito hoy en mi artículo en El Independiente una frase de un varón socialista. Dice, el drama del PSOE es que Sánchez no suma, sino que resta. Y yo, de hecho, no quiero que venga. Cuando sean las elecciones, no quiero que venga a apoyarme, yo quiero que se quede en Madrid. Y aparte de eso, el drama es que Yolanda no tira. Y esos son los dos dramas, porque si el PSOE hubiera sacado 30 y la extrema izquierda hubiera sacado, en vez de 17, 20, es decir, que esos 3 escaños hubieran pasado a la extrema izquierda, la izquierda, el conjunto, hubiera sacado 50 escaños en Andalucía. O sea, es que, oye, el resultado no hubiera sido tan desequilibrado, pero el drama es que la extrema izquierda se ha hundido. O sea que Sánchez, cuando esté haciendo sus cuentas, tendrá que pensar, hombre, si yo pensaba que el espacio este podía tener 30, 35, 40 escaños y va a tener 20 o menos, pues lo voy a tener muy difícil para gobernar, porque no le dan los números. Yo creo que Yolanda, hoy por hoy, ya veremos, pero yo creo que es un bluff. Mira, a este respecto nos entra por el chat la pregunta de Fernando, que te pregunta si entonces hay una vuelta al bipartidismo con estos... Sí, no perfecto, no como lo hubo 80, en la década de los 80, principios de los 90, pero sí un bipartidismo imperfecto. O sea, un PP muy fuerte, un PSOE fuerte, un Vox con peso, que yo creo que Vox va a seguir, tiene recorrido, pero desde luego sacando la mitad de los escaños que puede sacar, o menos, que puede sacar el PP, y una extrema izquierda, pues eso, que puede estar en torno a 20 escaños y tal. O sea, es un bipartidismo en el que hay dos partidos hegemónicos a derecha y a izquierda, pero luego con partidos a su vez que tienen cierto peso, más en el lado de la derecha, menos en el lado de la izquierda. Porque, claro, hay también preguntas al respecto de si esto de alguna manera ha podido suponer un cambio sociológico o es producto de las políticas erróneas, ¿no? Sí, yo creo que en la izquierda el problema que tienen los partidos que prometen cosas imposibles es que cuando tienen el poder solo pueden ofrecer cosas posibles. Ese es el problema. O sea, si Podemos no hubiera entrado en el gobierno, siempre le quedaría esa esperanza de asaltar los cielos. Es que no hemos podido asaltar los cielos, pero cuando lo hagamos, pero claro, como han llegado al gobierno, pues se ha visto que, oye, sí, han hecho cosas y tal, pero al final, esencialmente, la vida de la gente no ha cambiado. Es decir, que sí ha subido el salario mínimo interprofesional, que sí se ha sacado el ingreso mínimo vital, que se han hecho cositas, pero esencialmente las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Entonces, se ha producido una decepción. O sea, al final, la gente que les votó ha dicho, pues estos son como todos, o son parecidos, pero son como todos, porque evidentemente la compra del chalet de Las Rozas, de Galapagar,
por parte de Pablo Iglesias, pues eso para muchos se vivió como un drama. O sea, yo, gente que de ese espacio en aquella época, esto no puede ser, ¿cómo es posible que Pablo haga esto y tal? Pues sí, lo ha hecho y ahí está, ¿no? Y luego, pues, esa exhibición, ¿no? del poder, o sea, yo creo que se alejaron absolutamente de un ideal que mucha gente creía y eso reconstruirlo pues va a ser muy difícil. Yo creo que desde luego en esta generación eso no se va a producir. Vamos a vivir un espacio de extrema izquierda, pero como siempre ha habido en España, en torno a 20 escaños, pues eso, el 10, el 12% del electorado, y en la derecha, pues ahí va a depender mucho de la capacidad que tenga el PP de crecimiento. Si el PP tiene muy buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas, Vox irá claramente a menos. Es verdad que hay mucha gente que piensa que Vox es la garantía de que el PP no se va a echar en manos de los nacionalistas, que no va a hacer políticas tal, y están un poco como los guardianes de la ortodoxia de la derecha. Pero al final yo creo que eso, o sea, Vox nace como la desilusión de mucha gente del PP que ha visto que las políticas de Rajoy pues, han sido un fracaso. Entonces, hay una alternativa nueva, mucho más radical, mucho más a la derecha, de defensa de la tradición, de defensa de valores, etcétera, a la que nos agarramos. Eso es Vox. Pero Vox no es un partido que tenga experiencia de gestión, para nada. Al final, cuando uno vota al gobierno, quiere ver a gente que sepa lo que es un presupuesto, que sepa lo que es negociar, que sepa lo que es la deuda pública, el déficit público, la economía, etcétera. O sea, y esto la gente, incluso los que les votan, pues no lo ven. O sea, les parece estupendo que Vox defienda esas tradiciones, los toros, que defienda el campo, que defienda pues, tantas cosas que han sido vapuleadas por la extrema izquierda, pero, oiga, al final en un gobierno lo que yo quiero tener es a gente que administre nuestro dinero y que lo haga de la mejor manera posible. Y esto Vox por ahora no se le conoce. Al principio del encuentro has dicho que no, que evidentemente Sánchez no va a adelantar la convocatoria de elecciones generales porque de otra manera las perdería. Beatriz, por ejemplo, nos pregunta si esto quiere decir que si no las adelanta las va a ganar. Si tiene posibilidades. Bueno, vamos a ver, Sánchez sí que tiene esa capacidad de pensar que él le puede dar la vuelta a la tortilla. Entonces agotará todas las posibilidades habidas y por haber. Por ejemplo, yo no descarto que él, aprovechando esa crisis de gobierno que yo creo que va a hacer, prescinda de Podemos. O sea, que Irene Montero y Ione Belarra salgan, incorpore a dos personas más moderadas, un poco del ámbito de Yolanda Díaz o tal, pero mucho más moderadas y venda un PSOE moderado, menos tal. Yo creo que ese movimiento lo puede intentar hacer y desde luego sería lo más inteligente. Pero claro, eso también le tendría que llevar a romper acuerdos con Bildu o con RC y eso no puede hacerlo, porque es que si no, no suma en el Congreso. O sea, lo tiene muy difícil. Sánchez está atado de pies y manos a sus pactos. Necesita a Bildu, necesita a RC y necesita a Podemos o el grupo en común Podem en el Parlamento, ¿no? Entonces, es verdad que ese grupo ahora está dividido. De hecho, lo que son los restos de Podemos tienen muy poca fuerza ya en ese grupo y que Yolanda tiene más apoyos,
pero, oye, al final tienes que sumar. Tú solo tienes 120 escaños y tienes que sumar hasta llegar a 176, que son muchos los que tienes que sumar. Pero él hará lo divino y lo humano por permanecer. Ahora está la tentación, yo creo que ya sería el error de los errores, está siendo empujado por Yolanda Díaz para políticas mucho más populistas. O sea, un bono de 300 euros para ayudar a las familias más desfavorecidas por la inflación. Un impuesto del 10% de sociedades, además, a las eléctricas por los beneficios que tienen las eléctricas. Claro, esas políticas que son para hoy, hambre para mañana. Si Sánchez hace eso, pues evidentemente pues vamos al desastre. Vamos a ver qué presupuesto presenta. Oye, claro, hasta ahora hemos tenido el presupuesto con el mayor gasto de la historia de España, que estamos viendo ahora, de 2021, el presupuesto más expansivo de la historia. Claro, es que desde que está Sánchez en Moncloa, la deuda pública ha aumentado en casi 300.000 millones, 600.000 millones de euros. O sea, estamos tirando con pólvora del rey y esa deuda hay que pagarla. No solo hay que pagarla, sino es que ahora con tipos de interés más altos. Por tanto, el margen que va a tener Sánchez para hacer de nuevo un presupuesto de fuegos artificiales se va a reducir mucho. Ya veremos si Bruselas deja que las pensiones suban el año que viene un 7 o un 7 y pico por ciento, como quiere el gobierno. A veremos. Déjame que te pregunte en relación a esto, yo creo que ya es la última o la penúltima, porque José Puig te pregunta si estás satisfecho con el reparto de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Te lo digo porque como estás comentando el tema del presupuesto y los fondos, justo ha entrado y me parece interesante. Bueno, es que yo creo que ese reparto se ha producido muy poco. O sea, es que el Ministerio de Economía ha reconocido que el porcentaje de fondos que se han aplicado de verdad ha sido bajísimo. Entonces, yo creo que lo que está viendo es una muy mala gestión de esos fondos europeos. Por supuesto, a la pequeña y a la mediana empresa no está llegando. Por lo menos yo no lo conozco. A lo mejor hay una empresa por ahí que sí que ha recibido algo y tal. Pero a la mayoría del tejido empresarial de este país no está llegando. Hay, desde luego, un oscurantismo tremendo, porque el gobierno tendría que estar obligado a dar cada mes públicamente, estos son los fondos, estas son las empresas que han recibido los fondos y estos son los proyectos que han recibido esos fondos. O sea, transparencia. Si yo lo que quiero ver es poder, como el portal de transparencia, poder acceder con una clave a un portal que me diga todos los meses o cada 2 meses cómo va la aplicación de esos fondos europeos y a quiénes se está adjudicando. Esto hoy por hoy es imposible, no se puede hacer. Bueno, pues estamos al filo ya de la hora. Vamos con la última, que es una concesión a la nostalgia. No sé si... Vamos con la nostalgia. Venga, vamos con la nostalgia. Nos preguntan por si crees que estos resultados de Andalucía al final un poco refuerzan la idea de Casado, que era la de romper con Vox y gobernar en solitario, tanto en Madrid como en Galicia como en Andalucía, y si él hubiese estado en la presidencia del PP, si estos resultados crees que se hubiesen producido de la misma manera. Bueno, pero es que es Casado, pero también es Feijóo. Es que Feijóo lo llevó a la práctica en Galicia. Entonces, es verdad que Casado, que cometió muchos errores, lo que sí que hizo fue marcar una línea roja muy clara respecto a Vox, y ahí yo creo que acertó, quizá no del todo, porque yo creo que con Vox la política es casi ignorarles, o sea, no insultarles, porque ahí hay muchos votantes del PP, marcar tus propias prioridades
y que ellos no te las marquen a ti. Y tú hacer tu política y punto. Sin insultos. Yo no sé, la política ficción es muy difícil. ¿Qué hubiera pasado si Casado hubiera seguido en el PP? Lo que sí que sé es que con Casado el PP pues iba hacia la baja. O sea, la gente no veía a Casado como una opción de gobierno real. Y más luego las cosas internas que sucedieron en ese partido, que fueron muchas y algunas de ellas muy graves, como acusar a la presidenta de Madrid de haberse enriquecido, haber enriquecido a un familiar suyo cuando se morían miles o cientos de personas todos los días en los hospitales. Pero yo creo que eso ya ha pasado, es otra etapa, y que ahora lo que cuenta es mirar hacia el futuro y ver con optimismo que Vox, si las cosas se hacen bien, pues tiene un techo. Andalucía, que de verdad que había muchas expectativas de que Vox podía superar los 20 escaños y tal, se ha quedado con 2 más, 14, que es, oye, no está mal, pero es un resultado pobre. Y esto es lo que hay que seguir haciendo en el resto de las comunidades y de los ayuntamientos. Ya insisto que dentro de 10 meses y medio tenemos unas elecciones muy importantes y ahí es donde se va a ver, se va a poder comprobar si hay o no cambio de ciclo. Yo creo que sí la hay, pero bueno, ese va a ser el examen final del cambio. Bueno, pues con esto yo creo que damos por finalizado este encuentro. Fenomenal. Muchas gracias a vosotros, gracias por vuestra ayuda, por vuestro apoyo al independiente, al periodismo independiente y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.